Santiago capítulo 1, verso 22 al 25. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La calificación del precepto del apóstol Santiago para los hermanos dispersos, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, sugiere que debemos ser hacedores de la palabra sistemática y continuamente, como si nuestra vida dependiera de eso. Aunque el apóstol Santiago escribió esta epístola para los hermanos que estaban dispersos, también sigue haciendo eco y retumbando y sigue siendo un precepto para los creyentes de nuestra época. Nos aconseja recibir con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas. Por lo tanto, mis amados hermanos, les ruego mediten diligentemente en lo que quiero enseñarles. Hay algo que ha venido llamando poderosamente mi atención en el texto original, y es la definición del verbo griego ginomai, que es el que se tradujo al español con la conjugación imperativa sed, o por la conjugación imperativa sed, que viene del verbo ser. La palabra ginomai significa llegar a ser. También significa llegar a convertirse o llegar a un cambio de condición o de estado o de lugar. Esta definición del original aclara que el apóstol Santiago nos dice que debemos llegar a ser hacedores, que debemos llegar a convertirnos en hacedores de la palabra, o que debemos cambiar de condición o cambiar el estado de ser tan solamente oidores para convertirnos en oidores y hacedores de la palabra del Señor. El verbo ginomai sugiere que debemos realizar una acción, que debemos hacer algo para cambiar nuestra condición de solo oidores, para que esa condición pase a ser de un solamente oidor a un oidor y hacedor o practicante de la palabra del Señor. Me preocupa que muchos creyentes se autoengañan por la falacia o mentira lógica de que el mero oír de la palabra de Dios es todo lo que se necesita para ser un creyente aprobado por Dios, coligiendo o argumentando que sencillamente la Biblia afirma que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. En esta postura que algunos plantean como argumento infalible, encaja perfectamente el aforismo cacofónico que dice: el texto sin contexto no es más que un pretexto. Pero sencillamente no podemos cometer la arbitrariedad, no podemos ignorar esto, que no podemos cometer la arbitrariedad de tomar un verso bíblico y descontextualizarlo para emplearlo a nuestro favor. Es cierto, es evidente que la Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no podemos desconocer que la palabra de Dios da fe al hombre, y esa fe lleva al hombre a querer hacer o ejecutar lo que ordena esa palabra. Mire lo que dice el mismo apóstol Santiago en su epístola, en el capítulo 2, del verso 14 al 25.
Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Con esta breve explicación, acabo de derribar la mentira lógica de que el mero oír de la palabra de Dios es todo lo que se necesita para ser un creyente aprobado. Es más, sin temor a equivocarme, me atrevo a afirmar que muchos cristianos que están escuchando o que van a escuchar esta enseñanza están desaprobados por Dios y no lo saben. Y muchos se dirán, ¿qué pastor tan atrevido? Y se preguntarán, ¿con qué derecho dice este pastor que estamos desaprobados? Yo le puedo responder sencillamente con el derecho y la autoridad que me da la misma palabra. Usted sencillamente podrá decir que es un cristiano evangélico, que no se pierde un culto, que ora mucho, que ayuna, que vigila, que no se maquilla, etcétera, etcétera. Pero si no practica la palabra, es un simple mentiroso o mentirosa que necesita convertirse y arrepentirse. Quiero enseñarte algo. Los frutos que produces hablan de ti. Si son buenos frutos, hablan bien, pero si son malos frutos, hablarán mal de ti. Los buenos frutos en un verdadero cristiano, hago la salvedad, en un verdadero cristiano, son el resultado de una vida práctica en la palabra. Y esos frutos indudablemente hablarán bien del buen cristiano. Usted y yo, con nuestra boca, podemos describirnos maravillosamente al grado de creernos que somos casi perfectos. Pero quiero preguntarles a los cristianos que me escuchan, ¿qué dicen tus frutos acerca de ti? ¿Qué dicen los frutos que estás llevando en este momento acerca de ti? Lamentablemente son muchos los creyentes oidores que se engañan a sí mismos y pasan por alto la premisa de que el verdadero discípulo aprende a fin de hacer y no meramente a fin de saber. En este momento te enseñaré a identificar si eres un simple oidor o un oidor y hacedor de la palabra. Leamos lo que dice el verso 23 y el verso 24 de la epístola de Santiago en el capítulo 1. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Un simple oidor es semejante al que se mira al espejo y ve su cara reflejada en él, pero que luego se va y se le olvida cómo era su cara. Eso es lo que quiere decir el apóstol Santiago.
Me explico aún más. Así como el hombre puede contemplar su cara natural en un espejo, también el oidor puede percibir su imagen moral en la palabra de Dios. Así como en la palabra podemos ver reflejada la gloria de Dios, también podemos ver reflejada nuestra más vil naturaleza. En otros términos, la palabra de Dios es el espejo que refleja la imagen y la condición verdadera del alma del hombre. Quiero darte un ejemplo práctico. Quiero usar esta crema que tengo a la mano. Voy a poner unas manchas en mi cara con esta crema. Y resulta, amada iglesia, que el hombre se va a mirar al espejo. Por aquí tengo también un espejo. Y la persona se mira allí en el espejo. Y al mirarse en el espejo, descubre que tiene manchas en su cara. Mancha de cualquier tipo. Pero el hombre, después de mirarse en el espejo, deja el espejo, se va, sigue viviendo su vida normal y se le olvida que acabó de descubrir que tenía 3 manchas en su cara. Mire esto, amada iglesia. El término usado en el original para referirse a considerar, o lo que se traduce ahí en la Reina Valera como el hombre que consideró su rostro. El término en griego que se usa para considerar es el término katanoeo. Y la palabra katanoeo significa pensar de arriba abajo hasta hacer una conclusión. Analizar atentamente para percibir con claridad. Literalmente hace referencia a alguien que se encorva para mirar de cerca. Es decir, tomo el espejo una vez más, alguien que se mira al espejo y se acerca atentamente al espejo para mirar de cerca o observar de cerca su propio rostro. La expresión que consideran un espejo su rostro natural, en el verso 23, denota que por pasajero que sea, cuando oímos la palabra, recibimos algún conocimiento o alguna revelación o iluminación, como usted lo quiera llamar, acerca de la verdadera condición de nuestra alma. Y nos estremecemos. A veces hasta lloramos y nos sentimos avergonzados, pero al salir del culto, después de haber escuchado aquella palabra o después de haberla visto, yo que sé, en Facebook, en YouTube o donde sea, después que usted escuchó la palabra, lo estremeció, pero tan pronto cerró el Facebook, tan pronto cerró el YouTube, tan pronto se fue a casa después del culto, se le olvida que Dios a través de la palabra le acabó de mostrar que usted tenía unas manchas. Y usted sigue llevando su vida normal. Usted sigue viviendo su vida de la misma manera concupiscente como la había llevado. Y aquella experiencia en donde Dios expuso tu verdadera naturaleza a través de la palabra, no termina siendo más que eso, una bonita experiencia. Y eso es lo que le gusta a muchos de los cristianos de hoy en día, tener bonitas experiencias, ir a la iglesia y llorar, ir a la iglesia y sentir que el Espíritu me tocó, pero sin intención de tener ningún cambio en su vida, sin intención de hacer algo para cambiar su vida. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Hay personas que, por ejemplo, escuchan un mensaje bíblico acerca del perdón o acerca de la fe o acerca del pecado. Y el mensaje los estremece tanto que lloran y piden perdón,
sienten que su fe aumentó o van corriendo a arrepentirse, entre comillas, por los pecados cometidos. Pero al pasar unos días, siguen odiando sin perdonar o siguen ofendiendo sin intención de pedir perdón, pierden la fe que aparentemente obtuvieron y siguen pecando. Es decir, que olvidan lo que les fue revelado cuando fueron expuestos a la luz y a la verdad de la palabra. Iglesia de Jesucristo, quiero rogarte en esta hora, muy encarecidamente, que recuerdes esto que te quiero impartir en este momento. El olvido no es una excusa para Dios. Señor, es que tú me mostraste mis manchas, pero se me olvidó. No es una excusa para Dios. Cuando eres expuesto a la palabra de Dios, Dios te permite ver tu condición verdadera, pero no para que tú sigas igual, sino que realmente lo que Dios quiere es que tú contemples tu verdadera condición, hagas lo que tengas que hacer y luego vengas a Él, nuevamente te mires a la luz de la palabra del Señor y puedas ver el rostro del Señor reflejado en ti. Mi alma alaba y bendice al Señor. Ahora quiero hacer una gran diferencia entre lo que es un simple oidor de la palabra y entre lo que es un oidor y hacedor de la palabra del Señor. Un oidor y hacedor de la palabra es aquel que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Esto me parece maravilloso, siendo un hacedor de la obra, partiendo de la idea que la palabra de Dios es el espejo que refleja la imagen y la condición verdadera del alma del hombre. Un creyente hacedor de la palabra es aquel a quien se le revela la verdadera condición de su alma cuando es sometido a la luz de las Escrituras y se esfuerza por cambiar su condición y su estado, meditando atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, es decir, la ley del Espíritu, que nos hace caminar verdaderamente en la libertad. Los cristianos que descubren este misterio han de poner por meta una norma de santidad superior a la que se entendía generalmente bajo la ley mosaica, y comprenden el principio del amor y entienden que el amor sustituye la letra de la ley mosaica, de modo que por el Espíritu somos libres del yugo del pecado y libres para obedecer, no porque la ley mosaica lo exige, sino por instinto natural de amor hacia Dios, todas y cada una de sus palabras. Eso es lo más maravilloso que puede experimentar el hombre que es oidor y hacedor de la palabra. Es alguien que obedece por instinto y espontáneamente a Dios. En contraste con la expresión "y se va y luego olvida cómo era", del verso 24 de la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1, el creyente oidor y hacedor de la palabra continúa tanto mirándose en el espejo de la palabra de Dios como cumpliendo sus preceptos y perseverando en esa palabra y perseverando en esos preceptos. Ahora viene la explicación. El oidor y hacedor de la palabra del Señor se mira en el espejo atentamente, se examina o se encorva para ver más de cerca y descubre que tiene manchas, porque la palabra, le dije, estamos haciendo allí como una símil, es como el espejo que refleja la verdadera condición de tu alma. Entonces, el creyente oidor y hacedor se mira y se da cuenta de que la palabra le habló acerca de la murmuración, y entonces reconoce que él ha murmurado y empieza a hacer lo siguiente: a quitarse
o acercarse a Dios, acercarse a Jesús, para que Jesús quite las manchas de su alma. Busca la manera de agradar 100% a Dios. Busca la manera de estar limpio delante del Señor. Busca la manera, oiga esto, de ser digno, oiga esto, para poder estar delante del Rey. Es decir, que un creyente, oidor y hacedor de la palabra, se mira en el espejo, pero no olvida lo que ve en aquel espejo. Un oidor y hacedor de la palabra escucha la palabra, pero no olvida lo que le dijo o lo que le reveló aquella palabra. No olvida que la palabra le enseñó que él estaba en pecado por cuanto estaba murmurando, que él estaba mal delante de Dios por cuanto no quería perdonar, que él estaba mal delante de Dios por cuanto estaba llevando una vida inmoral. El verdadero oidor y hacedor de la palabra es aquel que cada vez que es expuesto a la luz de la Escritura y el Señor le revela la condición de su alma, busca la manera de acercarse a Jesús para que Jesús con su sangre preciosa lo lave de sus culpas y de sus pecados. Ese es el que persevera en la palabra del Señor. En el pasaje que estamos estudiando hoy, vemos una enorme promesa para aquellos que son oidores y hacedores de la palabra. En la parte B del verso 25 podemos ver esa promesa. Dice, este será bienaventurado en todo lo que hace. El que oye y hace la obra, el que escucha la palabra y hace la palabra, el que escucha la palabra y practica la palabra, este será bienaventurado en todo lo que hace. La palabra griega para bienaventurado es la palabra makarios, cuya raíz es la palabra mak, es decir, la misma raíz de la palabra macro, que significa hacerse largo o hacerse grande, algo largo o algo grande. Makarios hace referencia propiamente a cuando Dios extiende o agranda sus beneficios al creyente genuino. Makarios, que generalmente se traduce como bendecido, describe a un creyente en una posición afortunada que ha recibido las provisiones o el favor de Dios. Literalmente, Makarios se refiere al creyente que ha recibido la extensión de la gracia de Dios y sus beneficios. Entonces, amada iglesia, Dios está diciendo que el que oye y practica la palabra será bendecido en todo lo que hace. Verá la extensión de la misericordia y de la gracia de Dios sobre su vida. Verá los beneficios de Dios, los cuales no vienen por estar pactando, por estar sellando, por estar siendo manipulados por algunos pseudopastores, sino que en realidad esa verdadera prosperidad, esa verdadera bendición viene por causa de vivir, oiga esto, y de practicar la palabra tal cual como está escrita. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no se dan las cosas en tu vida? ¿Te has preguntado por qué continúas estancado? ¿Por qué sale mal todo lo que emprendes? ¿Por qué no creces espiritualmente? ¿Por qué no avanzas? Etcétera, etcétera. Todas esas preguntas que a veces vienen a la mente de muchas personas. ¿Será acaso que la razón de que tú no veas la provisión de Dios o el respaldo de Dios en tu vida no será porque tú eres un oidor olvidadizo? ¿No será porque Dios te ha expuesto muchas veces en su palabra la condición de tu alma y no has querido caminar en pos de eso que Dios te ha mostrado? La gente espera solamente que Dios le hable: te voy a dar casa, te voy a dar carro, te voy a dar beca, te voy a dar marido, esposa, etcétera, etcétera. Eso es lo que espera mucha gente. Pero en la palabra de Dios hay cosas que son pequeñas, pero esas cosas pequeñas son las que más debemos procurar de sacar de nuestras vidas, porque vienen siendo como aquellas zorrillas de las cuales nos habla el mismo Jesús, que entran, hacen estrago en la vid
y cuando están gordas ya no pueden salir por el mismo orificio que entraron. Dios quiere que vivamos permanentemente en su palabra, porque en esa palabra maravillosa hay vida. Y entendí cuando Dios me dio esta palabra, lo que dice el Salmo capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. El Señor te muestra el camino. El Señor alumbra tu camino. Pero a veces somos nosotros los que decidimos seguir caminando en oscuridad. El mismo Santiago le dice, bendito es el nombre del Señor, a los creyentes, que nosotros no somos de las tinieblas, sino que somos hijos de la luz. Por tanto, debemos obedecer a esa verdad. Debemos practicar esa verdad. Y cuando empieces a practicar esa verdad, muchos te van a tratar de loco, muchos no te van a entender, pero no importa. Lo importante es que tú entiendas que lo haces para agradar al Señor. Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y usted dirá, pero pastor, ¿y cómo sé yo cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Está escrito en la palabra. La voluntad de Dios es que usted obedezca esa palabra, que usted camine en esa palabra. Muchos me dirán en aquel día, dice Jesús, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Tú quieres edificar tu casa en la roca? Eso no es más que empieces a vivir conforme a la palabra. Hay muchos que cantan, yo edifiqué mi casa sobre la roca edifiqué. Pero en realidad son mentirosos. Porque cuando vas a ver los frutos en su casa, en realidad te das cuenta que su casa no está fundamentada en la roca, sino que está fundamentada en arena. ¿Quieres edificar tu familia, tu hogar, tus hijos, tu esposa? ¿Quieres edificar la iglesia en la roca? Aprendan a vivir en la palabra del Señor. Aprendan a practicar lo que dice la palabra del Señor. Y entonces podrán experimentar lo que significa estar fundamentados en la roca que es Cristo. El salmista en el Salmo 119 del verso 35 al 25 al 32 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tus palabras. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences, porque el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. El mismo camino que estaba dispuesto a tomar el salmista es el mismo camino
que debemos estar dispuestos a caminar nosotros. Quiero terminar diciendo que aprendas a ser un oidor y hacedor de la palabra y no tan solamente un oidor olvidadizo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao.